Amén. Si pueden abrir sus Biblias esta mañana en Mateo capítulo 12. Continuamos aquí en Mateo. Un pasaje muy familiar para la mayoría de nosotros. Probablemente reconoceremos partes de este pasaje. Desafortunadamente este pasaje es familiar a nosotros por las razones incorrectas, familiar por la manera en que ha sido utilizado de una manera incorrecta, incluso abusado. Pero vamos a ver en esta mañana la esperanza junto con una condenación que vemos en este pasaje. Mateo capítulo 12, veremos los versículos 22 hasta el 32. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra esta mañana. Este es un pasaje muy interesante. La semana pasada vimos la humildad de Cristo que viene, que no es la caña cascada, sino que es la mecha que humea. Él es paciente con nosotros. Y ahora, conforme venimos a este pasaje, vemos el otro lado de Cristo, por así decirlo. No es que haya otro lado, sino que vemos las acciones en contra de aquellos que están en rebelión contra Él. Y vemos aquí cómo Él tiene cuidado de aquellos que ama, de los escogidos, pero también aquellos que no escuchan la voz, la reconciliación, tendrán entonces la condenación. Lo que es interesante de este pasaje es recordar, y hacemos este punto, énfasis en este punto muchas veces, que vemos aquí dos voces de Cristo, la que es amorosa y aquella que es de condenación. La voz de amor es para aquellos que son los más grandes pecadores, pero la voz de justicia es la de aquellos, para aquellos que por fuera se hacen aparentar como buenos, pero que están llenos de pecado y rebelión, que están incluso en contra de Dios, en contra de su reino, y por lo tanto son aplastados por las palabras de Cristo. Son los fariseos aquí a los que se les dirige estas palabras, pero al mismo tiempo, conforme vemos el pasaje esta mañana, creo que nos ayuda a clarificar el punto de la semana pasada, o creo que la semana pasada nos ayuda a clarificar esto. ¿Cómo es que Cristo puede ser tan amoroso y compasivo a aquellos que están en pecado? Puede hacer esto porque Él
En el momento en el que vino, estaba aplastando a los enemigos en el reino espiritual. Y este es el centro de este pasaje. El pasaje no es tanto sobre el debate entre Cristo y los fariseos, no es tanto sobre su voz de condenación, sino sobre la victoria por los demonios, por sobre encima de los demonios. Es sobre el atar a Satanás y el poder saquear su casa. Eso es a lo que vino Cristo. Vino a entrar al reino espiritual, aplastar a sus enemigos y proveer un medio de reconciliación para aquellos que son cañas cascadas y mechas que humean. En este contexto, este exorcismo no es solamente otro milagro, sino que es parte de la conquista, es parte de la conquista del reino conforme entra Cristo a este mundo. Y para redimir a sus escogidos debería de ser atado Satanás. Y esto es lo que vemos aquí: aplastar a aquellos que están alineados con Satanás. Pero al mismo tiempo, también aquí vemos en nuestro pasaje que todos aquellos que vienen a Cristo encuentran misericordia en el reino de Dios. Vamos a ver 3 puntos principales. Primero, preguntar ¿quién es Jesús? En segundo, una rebelión voluntaria de parte de los fariseos. Y por último, el poder del Cordero sobre el reino de la oscuridad. ¿Quién es Jesús? Esta es la primera pregunta en la iglesia primitiva. Y al estudiar la historia de la iglesia, los primeros debates en los concilios ecuménicos, vemos esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Él es Dios? ¿Es hombre? ¿Es menos Dios que hombre? ¿O es hombre y Dios? Entonces, si es Dios, es humano. Y todos estos debates se iniciaron en los primeros años de la iglesia. Pero iniciaron en los primeros años de la iglesia, sino que iniciaron durante el ministerio de Cristo. Ya desde estos tiempos veíamos esta pregunta. Esta pregunta la vemos muchas veces en el Nuevo Testamento. En el capítulo 16 vamos a ver a Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Quiénes dicen las personas que yo soy? Y esta pregunta la vamos a ver muchas veces y es el corazón de nuestro texto. No, si se dan cuenta, no se le da mucha atención al milagro. El milagro es de un hombre endemoniado, ciego y mudo, y tiene un demonio. Jesús lo sana, ahora puede hablar, puede escuchar, y los demonios se van. Y es lo último que vemos de este pasaje, porque ese no es el punto principal de nuestro pasaje. El punto principal inicia con la respuesta de las personas. Versículos 23 y 24 vemos que todos veían este milagro y por esto la gente estaba atónita. Entonces fue traído a él, versículo 22, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Las personas se preguntan esto. No entendían bien quién era Cristo hasta este punto, pero reconocían que este era el prometido, el hijo de David, el que habría de venir, el Mesías. Hay límites, no entendían la deidad de Cristo hasta este punto, no entendían la revelación completa, pero reconocían una cosa: si Él ha venido y está controlando a los demonios, si los demonios obedecen su voz, si ellos obedecen y las personas que son mudas y ciegas pueden volver a hablar y ver, y ya los demonios no controlan a estas personas, entonces este no es un hombre ordinario. Este es alguien especial. Es alguien enviado de Dios. Pero la parte más fascinante de nuestro pasaje es que el mismo acto que llevó a las personas a ver a Jesús como el hijo de David, fue lo que hizo que los fariseos lo llamaran a Jesús como alguien que trabaja para Satanás. Versículo 24, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esta declaración aquí
La palabra aquí, Belcebú, a veces se confunde con Belzebul. Y era más una palabra para hablar sobre la adoración a Baal. Pero este de aquí, Belcebú, la traducción literal es el hombre de la casa, el hombre fuerte, que es a quien Jesús hace referencia en el versículo más adelante. Por eso es lo que Jesús dice, debe de atar al hombre fuerte. Pero el punto principal aquí es lo absurdo que es esta declaración. Lo que mostraba el poder de Dios, lo que llevaba a las personas a Cristo y a reconocerlo como alguien enviado de Dios, causa lo que los fariseos blasfemen. Pensemos en esto, lo que están diciendo. Venimos al final ahorita de la temporada de béisbol y pensemos que cualquiera que gane la serie mundial, el mejor jugador del equipo, que hace muchos home runs, roba muchas bases y ganan el campeonato por este hombre. Es como si alguien dijera, oh sí, ganaron el campeonato porque en realidad él trabajaba para el otro equipo. Es absurdo. ¿Por qué? Porque si estuviera en el equipo contrario no hubiera anotado todas las carreras, robado todas las bases, porque no ayudaría a su equipo. ¿O qué tal en la política? Tenemos las elecciones más adelante. Si decimos quien sea que ganó la elección, toda la campaña que hizo fue asegurándose que ganara su partido político. Imaginen que este partido político gana y vencen al otro partido político y pierde el otro partido político. Y es como si alguien dijera, oh, es que esta persona trabajaba para el otro partido. Eso no tiene nada de sentido. Si no ganaron nada, ¿cómo es que esta persona puede estar ayudándolos? Y es exactamente lo que los fariseos están diciendo aquí. Oh, sí, Jesús está echando fuera a los demonios, pero es porque él mismo es un demonio. Es absurdo. No tiene ningún sentido, pero este es el punto. El punto es que cuando las personas rechazan a Cristo, dicen cosas absurdas. Es interesante que esta idea de que Cristo era un satánico fue una idea que continuó por muchos tiempos. Vemos muchas escrituras judías antiguas que por mucho tiempo los judíos decían que Jesús era un mago satánico que trabajaba por el poder de Satanás. Muchos de ustedes han visto el documental que habla sobre el diseño inteligente y en algún momento entrevistan a Richard Dawkins y le preguntan de dónde viene la vida. Y esta persona dice, bueno, hay una teoría que la vida en este planeta vino a través de los aliens. Y eso te deja pensando, esto no contesta la pregunta, ¿de dónde vienen los aliens? ¿Dónde inició la vida? ¿De dónde vienen ellos? El punto aquí es que cuando las personas están dispuestas a creer cualquier cosa con tal de no creer que Dios creó este mundo y que demanda nuestra obediencia. Si Cristo fue enviado, si Cristo es el Dios del reino del cielo, entonces su obediencia nosotros debemos de obedecerle. Pero eso es algo que aquellos que están en rebelión contra Dios no están dispuestos a hacer, no van a ceder, no van a doblar sus rodillas a Cristo. Entonces la pregunta aquí, ¿quién es Cristo? Y quiero hacer un punto aquí importante. La respuesta sobre quién es Cristo no es una respuesta denominacional.
No lo piensen como algo que es de primera importancia o segunda importancia. Este es el punto focal. Si perdemos de vista quién es Cristo, perdemos de vista todo lo demás. Este es el problema que que todas las ramas de la iglesia deben de conocer. ¿Quién es Cristo? Y muchos pierden de vista el punto y viven en rebelión en contra de Cristo. Y a lo mejor los que escuchaban no entendieron muchas cosas, pero entendieron algo. Este hombre no era como nosotros. Pero los fariseos, por el contrario, hicieron lo contrario. Tenían conocimiento, conocían mejor que los demás y bajo voluntad rechazaron y se rebelaron en contra del Señor. Y entonces ellos empiezan a decir, Él no hace esto por Dios, lo hace por medio de Belcebú. Y Cristo, sabiendo sus pensamientos, y quiero que pensemos en esto por un momento, si tú eres una de las personas ahí, uno de los fariseos, y quieres ser muy sutil, y quieres ir en contra de Cristo, y de repente Él expone tus pensamientos, ¿cuál sería tu reacción? Asombro. Probablemente podemos pensar en la mujer que vamos a ver más adelante en Juan capítulo 4, 29. Está hablando Jesús con esta mujer y de repente ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, estás en lo correcto. Y comienza a decirle todos los detalles que solo ella conocía y qué hace ella cuando llega a la ciudad. Les dice a los de la ciudad, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? La respuesta de ella es darse cuenta, este no es un hombre común. Debe de venir de Dios, no entiende todos los detalles, pero hace la pregunta, ¿será este el Cristo? Debe ser alguien diferente, pues conoce mis pensamientos. Pero los fariseos, su rebelión es tan grande que nada va a cambiar su pensamiento. Les mencioné hace poco que vi una entrevista de un hombre que por muchos años ha dicho que si pudieras probar que Dios existe, creería. Y recientemente él ha dicho que se ha dado cuenta que no hay evidencia suficiente para hacerlo creer en Dios. Que no aceptará evidencia porque él ya ha decidido que no hay evidencias. Y eso es lo que vemos aquí. No hace diferencia qué clase de evidencia. No hace diferencia la evidencia que les traigas. Cristo puede leer sus mentes y aún así ellos no quieren creer y siguen diciendo que Él es un demonio. Nada va a cambiar sus pensamientos. Así que Cristo, en el versículo 25 les dice, conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y es el punto que acabamos de decir sobre los políticos, sobre la política y sobre el equipo de béisbol. Si tú tratas de tener una victoria y vences a este otro grupo, entonces ¿cómo puedes decir que esta persona trabaja para el otro equipo? Es absurdo pensar en esto. Pero parte del punto aquí que vamos a desarrollar conforme vamos viendo es que Cristo dice, este no es un poder general. No es simplemente que tiene poder. Y es el punto que hacen los
los fariseos, bueno, Satanás tiene poder, entonces el poder viene de Satanás. Pero tú podrías hacer ese argumento con cuando Jesús sanaba a ciegos y a mudos, pero no es el punto aquí con este milagro, porque es algo muy diferente. No es solamente poder, es el reino de Dios venciendo por sobre el reino de este mundo. Pensaremos más adelante en esto. Pero aquí entonces Cristo ataca su hipocresía y les dice: ¿y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Esta es una declaración interesante aquí. Muchos de los fariseos decían que echaban fuera demonios. Y a los fariseos les encantaba proclamar el poder de echar fuera demonios. Entonces él habla de su hipocresía y les dice: ok, si sus seguidores pueden echar fuera demonios, ¿por quién hacen esto ellos? Y si ellos dicen: oh, ellos no echan fuera demonios, en realidad, entonces ellos tendrían que decir que Jesús tampoco estaba echando fuera demonios. Y esta es la imagen que tenemos aquí. Pero si ellos decían: sí, nuestros hijos sí echan fuera demonios, entonces tendrían que decir y reconocer que Cristo también echaba fuera demonios. Ahora, aquí Jesús no está diciendo que ellos eran un fraude. Probablemente podemos decir que sí echaban fuera demonios. Pero lo que Jesús quiere probar aquí es que esto solo se puede hacer a través del poder de Dios. Pero ellos lo que querían hacer ver era que Jesús lo tenía que hacer solamente por medio de Satanás. Y aquí vemos el punto focal, versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, si yo vengo de Dios, si es el reino de Dios el que es la fuente de estos exorcismos, entonces el reino de Dios está aquí y es momento de someterse a él. Y eso es lo que no quieren hacer los fariseos, someterse a este reino. Pensamos en esto la semana pasada. Ellos querían el reino de Dios, pero lo querían a su manera. Querían ellos ser los que reinaban. Querían que fuera un reino que echara fuera a los romanos y que liberara a la nación de Israel de manera física, pero Cristo ha venido a redimir a su pueblo, un reino espiritual. Y por lo tanto el reino de Dios ha venido, pero no de la manera en la que ellos querían. Y por lo tanto la rebelión era completa, era voluntaria. Ellos tenían más luz que cualquier otra persona. Y si alguien debería de haber entendido, deberían de haber sido los fariseos. Ellos eran los justos. Ellos eran los que estudiaban la ley. Ellos conocían todas las profecías, tenían el Antiguo Testamento memorizado. Y aún así, perdieron de vista el punto. Leyeron toda la Escritura y no pudieron darse cuenta que hablaba sobre Cristo. Ellos eran los que estaban siendo echados fuera. Cristo era el que se estaba sentando en el trono. Pero esto nos trae a nuestro punto final, que va a ser nuestro punto más largo, enfocándonos en el reino de Dios, el poder del Cordero. El punto de todos estos exorcismos no era un poder abstracto, sino el hecho de que el reino de Dios está destruyendo los reinos de este mundo. Si recuerdan, cuando estábamos en Mateo capítulo 8, uno de los primeros exorcismos que vemos en la Escritura, vemos cuando Cristo viene a ellos,
clamaron los demonios diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué significa esto? Antes de tiempo. El punto aquí es que el tiempo era la victoria de Cristo en la cruz. El día que la cabeza de la serpiente fuera aplastada, los demonios perderían su poder sobre este mundo. Cristo estaba entrando a este mundo y ese proceso se veía a través de los exorcismos. Y ahora ya vemos en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Mucho que pensar aquí, pero el punto focal es este. En este contexto, el punto aquí es: Cristo va a ir a las naciones y traer a nosotros, traer a los escogidos. Recordemos, hasta este punto en el tiempo, Satanás hasta cierto punto reinaba este mundo, limitado, es por permiso, pero puede engañar a las naciones, puede mantener el evangelio en un pequeño punto de tierra simplemente, en Medio Oriente, pero ahora el evangelio va a salir a más lugares. Cristo ha venido a redimir a su pueblo y traerlos a él. Pero para que esto pueda suceder, el hombre fuerte de la casa, que es Satanás, debe ser atado. Debe ser atado para que el evangelio entonces pueda tomar lugar. Y esto lo vemos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Este capítulo 12 habla sobre la obra de Cristo. Pero vemos en el versículo 10, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pensemos en esta imagen aquí. Hemos leído Job y ¿qué vemos? Satanás va delante del trono de Dios y acusa a Job. Va delante del trono y trata de atacar y destruir a Job. Vemos también que Satanás durante ese tiempo, el tiempo antes de Cristo, podía evitar que el evangelio creciera. Se le permitía engañar a las naciones. Pero ahora vemos que lo que vemos físicamente en este mundo, también hay una guerra espiritual en el cielo, en la cual el ángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Ya no podemos a Satanás ir delante del trono de Dios para poder tentar a los hombres. Y vemos más de esto en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora
Mucho del milenialismo ha salido a través de esto, pensando que habrá 1000 años en el futuro en el cual Satanás será atado. Pero notemos por qué es que es atado. Es atado para que no pueda engañar a las naciones, y noten la similaridad del lenguaje en nuestro versículo. Ahora veamos nuestro texto nuevamente. El punto aquí es que Cristo está hablando aquí sobre lo que se ve en Apocalipsis 20. Si Él va a ser quien salve a este mundo, si Él va a redimir a este mundo, entonces el hombre fuerte, Satanás, debe ser atado para que pueda ser saqueada la casa. Cristo está echando fuera demonios porque es parte de este vencer en su reino, de esta victoria. Esto es parte de nuestra redención. Él ha conquistado a los enemigos del reino. Y esto clarifica también: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Primero que nada, este versículo no debe de ser utilizado para nosotros mismos. Nosotros nunca podemos hablar estos versículos para decirle a alguien: o si tú no eres conmigo o con mi iglesia o mi denominación. Este versículo solo aplica a Cristo y a su reino. Pero absolutamente aplica a lo que Cristo habla aquí. Si todo esto es sobre el reino del cielo, entonces esta declaración tiene mucho sentido. O estás en el reino de Dios o no lo estás. O estás con Él y en su reino, siguiéndolo a Él como el Salvador, o estás en contra de Él. Estás fuera de su reino. No hay un punto medio. Hay muchos en nuestro mundo que dicen: yo soy cristiano, pero yo estoy haciendo mi propia religión, lo que yo quiera. Pero así no funciona. Y esto nos abre la puerta a uno de los pasajes más difíciles de la Escritura, sobre el pecado imperdonable. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La doctrina del pecado imperdonable es una que ha causado mucha consternación a través de los años. Y esto nos causa conflicto, porque muchas veces vemos en la Escritura que no hay pecado que no se pueda perdonar, pero aquí vemos un pecado del cual no habrá perdón. ¿Y cómo debemos entender esto? Primero que nada, debemos poner atención a la advertencia. No está diciendo Cristo aquí diciendo que los fariseos están haciendo este pecado, sino que les está advirtiendo. Y lo que Cristo está diciendo aquí: puedo recibir cualquier tipo de ataque, me has acosado de muchas cosas, se han burlado de mí, me han ridiculizado, y sabe que eventualmente lo van a matar, y yo voy a tomar todo eso.
Pero hay una línea de la que no puedes volver. Y eso es cuando dices que el Espíritu Santo es un demonio, porque es lo que están diciendo ellos. Ustedes están diciendo que Jesús echa fuera demonios por Belcebú, entonces están diciendo que el Espíritu Santo es Satanás. R.C. Sproul, cuando habla de este pasaje, cuestiona incluso si alguien puede cometer este tipo de pecado. Y su punto lo puedo tomar de una buena manera. Porque para poder cometer este pecado debes de conocer bien quién es el Espíritu Santo y aún así decir que el Espíritu Santo es Satanás. Y es imposible porque si el Espíritu Santo habita en uno, evita el Espíritu Santo que uno cometa ese pecado. De la misma manera, aquellos que hablan en contra del Espíritu Santo no entienden de manera plena quién es el Espíritu Santo. El punto aquí es similar al que vemos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El punto aquí es que las personas que hasta cierto punto probado, fueron iluminados y gustaron, tienen conocimiento, incluso pudieras decir que los fariseos son una imagen de esto. Ellos conocían muy bien todo el Antiguo Testamento. Y aún así al final rechazaron lo que significaba la verdad y rechazaron a la luz, aquel que se les había prometido. Entonces el punto aquí del pecado imperdonable, sea ya uno que pudiéramos cometer o uno del cual solo se nos advierte, está enfocado en el punto de tener conocimiento y rechazar ese conocimiento, y por último rechazar primariamente al Espíritu Santo. ¿Y por qué debemos ser cuidadosos con esto? Porque cuando somos prontos para acusar que alguien ha cometido ese pecado, podemos estar quebrando la caña cascada y la mecha que humea. El punto aquí es que todos en algún momento hemos conocido personas que han batallado con esto, a los que se les ha dicho, ya cruzaste la línea, no hay esperanza para ti, y van por la vida entonces pensando que han ido muy lejos y que no hay perdón para ellos. Pero creo que es mejor que entendemos esto como se ha enseñado a través de los siglos, que esta no es una situación en la que alguien... La blasfemia contra el Espíritu Santo es el mayor acto de traición contra el reino de los cielos. La persona que lo hace se pone en rebelión contra la palabra revelada de Dios. Y la razón por la que no hay arrepentimiento para ellos es porque no lo quieren. Ellos ya se han puesto en contra del Espíritu Santo de Dios y no quieren tener nada que ver con el Espíritu Santo. Y por lo tanto el Señor les da exactamente lo que quieren. No hay arrepentimiento para ellos porque ellos no lo buscan. Pero cualquiera que viene a la cruz encuentra perdón. Y por eso cuando pensamos en la imagen general, ¿por qué es que los demonios están siendo echados fuera? Para que el hombre fuerte pueda ser atado y sus bienes saqueados. Todo lo que Cristo ha hecho hasta aquí es para que Él pueda mostrar
amor, misericordia a aquellos que creen. Esta mañana nosotros tenemos esperanza porque el hombre fuerte ha sido atado. Cristo ha sido el victorioso en la cruz. La cabeza de la serpiente ha sido aplastada. Hemos recibido la vida. Pero el punto aquí es que esta victoria es una victoria espiritual. Los fariseos querían un reino físico, pero Cristo trajo un reino espiritual. Su victoria fue en el reino espiritual. Así que este mundo aún está marcado por la corrupción. Satanás fue atado, pero no ha sido echado al lago de fuego. Está atado, pero aún puede atacar a la iglesia. Ya no puede engañar, pero continúa atracando a la iglesia. Satanás aún tiene poder para hacer mucho en contra de la iglesia. Pero su casa ya ha sido saqueada. El evangelio ya ha salido y ha llegado a toda nación. Y ya todas las naciones tienen, aunque sea una probadita del evangelio, y continúa expandiéndose. Y sabemos que continuará expandiéndose, pues sabemos que Cristo ha reinado y ha vencido sobre el reino espiritual. Y nuestro Rey sigue teniendo compasión de sus hijos y tendrá cuidado de nosotros hasta aquel día en el que sus enemigos se tendrán que postrar delante de él. Y todos aquellos que estén alineados con el reino de Satanás serán quebrantados junto con ese reino. Pero aquellos que hayan venido en fe a Cristo que hayan encontrado el perdón y la misericordia, glorificarán a Dios para siempre. Porque Cristo es victorioso sobre la serpiente. Oremos.